Entonces entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. Mateo capítulo 6, versículo 6. La Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral y su pastor Jairo Cruz te invitan a escuchar el Manual del Maestro, la instrucción de vida. ¿Deseas ascender? Comienza por descender. ¿Planeas una torre que toque las nubes? Coloca primero la base de humildad. Una frase de San Agustín, muy diciente, ¿no? ¿Deseas ascender? Comienza por descender. ¿Planeas una torre que toque las nubes? Coloca primero la base de la humildad. Indudablemente, San Agustín está en concordancia con las palabras de Jesús cuando hablaba de la humildad que debemos tener todos sus hijos. La altivez no está de acuerdo con el proyecto divino. Jesús nos enseñó siempre a tener humildad, a ser los postreros si queríamos ser los primeros. Y San Agustín, que bebía de esa fuente, de la palabra de Dios, pues nos resulta con estas frases maravillosas que enriquecen tanto nuestra vida y que por eso he decidido siempre empezar los devocionales haciendo una corta reflexión de palabras de personajes importantes en la humanidad que dijeron cosas con contenido y que nos pueden servir a nosotros en este tiempo para nuestro crecimiento personal. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes en este tiempo precioso que el Señor nos regala, en el devocional que nació en la pandemia, pero que bueno, lo hemos venido trayendo todo este tiempo y hemos estudiado la palabra del Señor con mucho ímpetu, con mucho garbo, con mucha alegría, aprendiendo y descubriendo tantas maravillas que hay en esta fuente inagotable que es la palabra de Dios, ¿no? Es esa palabra que nos bendice, que nos enriquece, que nos ayuda, que nos da alimento espiritual. Y seguimos aquí con ese propósito y ese deseo. Es una alegría hoy viernes darle la gloria a Dios y finalizar esta semana pues de devocionales. Recordemos que mañana a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche, lo que hacemos es un encuentro para algunos comentarios, algunas preguntas, respuestas, comentarios que ustedes quieran hacer y lo hacemos por Zoom. Ya debidamente les vamos a mandar el link a las personas que quieren participar y usted lo puede hacer de manera muy activa, porque buscamos que las personas que participen pues puedan contarnos sus puntos de vista frente al tema que estamos tratando. Entonces es un bonito espacio. El domingo pues vamos a tener un tiempo de cena del Señor, por lo tanto les invito a hacer un jugo de frutos rojos o un poquito de pan o una galletica, todo lo que sea necesario para que ustedes puedan disfrutar de ese encuentro con el Señor. Vamos a hablar de esa nueva alianza que Jesús hizo con nosotros, ¿no? Un nuevo pacto. ¿Y por qué un nuevo pacto? ¿Acaso Dios ya no había establecido un pacto antiguo con el pueblo? Pues sí, pero desafortunadamente ese pacto se echó a perder. Por eso la cena es el lugar, es el espacio donde nace un nuevo pacto. Va a ser muy importante entonces que ustedes puedan tener los elementos en casa para disfrutar de la cena del Señor. Por el momento les quiero invitar a que se olviden de todos los compromisos, que todas las distracciones queden a un lado para disfrutar estos minutos que vamos a tener enseguida. Cierra tus ojos ahí donde estás, con tu familia, en tu casa. Dale gracias al Señor por la vida. Dale gracias a Dios por el trabajo, por la salud en medio de esta situación del COVID-19. Dios ha sido bueno, nos ha guardado, su misericordia está con nosotros, nos ayuda, nos sostiene. Dale gracias a Dios por los tuyos, por tu familia, uno a uno. Bendícelos en el nombre de nuestro buen Dios y que sea una buena noche para ser agradecidos, gratos con Dios. Su palabra nos dice que demos gracias a Dios por todo en todo momento.
Aún las dificultades y las crisis son elementos que Dios utiliza para ayudarnos a crecer, a formar nuestro carácter, a formar lo que somos. Entonces, con una especial gratitud delante de Dios, presentémonos como sus hijos. Dile: Señor, gracias porque me cuidas, porque me amas, porque en la enfermedad me has proveído la medicina, me has dado la fortaleza, Señor. Dale gracias a Dios porque hasta aquí el Señor te ha guardado, nunca te ha abandonado, siempre ha estado contigo. Dale gracias al Señor por las crisis, porque en ellas creciste, maduraste, aprendiste cosas, desarrollaste carácter en la vida. Oh Dios, en esta noche, en tu presencia estamos tan agradecidos por tu compañía, porque eres nuestro buen Dios y te amamos con todo nuestro corazón, porque nos amas, Señor, y se refleja en el día a día, aun cuando abrimos nuestros ojos en la mañana para iniciar el día. Ya hemos disfrutado de tu misericordia, porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Gracias por cada familia que está aquí representada en las personas que se unen al devocional para buscar tu rostro, para adorarte, bendecirte, Señor, decirte que tú eres nuestra razón de vida, nuestra razón de existir. Gracias, buen Dios, te alabamos, te bendecimos, Padre bueno, te damos la gloria, el honor, la alabanza a ti, Señor. Una vez más, con humildad, con clamor, con angustia en nuestro corazón, venimos delante de tu presencia para pedirte por las naciones y por Colombia, que enfrentamos tan dura pandemia en nuestro país. Señor, mira, ponemos delante de ti estas familias, más de 20,000 personas que han fallecido y lógicamente sus familias viviendo el duelo y la tristeza de lo que ha pasado. Por favor, acompáñales, ayúdales a superar estos momentos de adversidad, de dificultad, Padre Celestial. Y en el mundo, ayuda a cada persona que está viviendo la crisis, el problema, la angustia. Venimos a ti porque tú eres nuestro Señor, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Tú eres nuestra roca firme. Gracias, buen Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a estudiar la palabra del Señor. Entonces les quiero invitar que abran sus Biblias en el Apocalipsis capítulo 15. Ahí es donde estamos comprometidos con la palabra. Apocalipsis capítulo 15. Vamos a leer los 4 primeros versículos para adentrarnos ya en esta parte final del Apocalipsis. Mire cómo nos ha rendido en medio de la explicación y del estudio y del devocional. 7 ángeles con 7 calamidades. 7 ángeles. Dice el versículo 1: vi en el cielo otra señal grande y asombrosa. 7 ángeles con las 7 últimas calamidades, con las cuales llegaba a su fin la ira de Dios. Vi también lo que parecía ser un mar de cristal mezclado con fuego. Junto a ese mar de cristal estaban de pie con arpas que Dios les había dado los que habían alcanzado la victoria sobre el monstruo y su imagen y sobre el número de su nombre, y cantaban el canto de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero. Decían: grande y maravilloso es todo lo que has hecho, Señor Dios Todopoderoso. Rectos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no te alabará? Pues solamente tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados. Amén. Bueno, recordemos una cosa, ¿no? Estamos en la segunda profecía que Juan nos está contando. Por allá en el capítulo 1, versículo 19, Juan nos dividió el libro, nos dijo las cosas que suceden ya y las que van a suceder pronto.
Las que sucedieron ya, pues lógicamente fue el mensaje a las 7 iglesias. Las que iban a suceder pronto nos ha hablado de 2 profecías. La primera profecía del capítulo 4 al capítulo 11 y la segunda profecía del capítulo 12 en adelante. Bueno, pues en esta primera profecía se nos caracterizó por los sellos, que nadie era digno de abrir los sellos, pero que al fin apareció el que era digno de abrir los sellos, y cada sello nos iba contando una de esas terribles calamidades. Luego, para el capítulo 12 se cambia la metodología, estamos en la segunda profecía, la metodología, y ya no son esos juicios directos, sino esa guerra entre el bien y el mal, ¿no? El capítulo 12 nos empieza mostrando una mujer encinta, que ya sabemos que representa la iglesia, el pueblo de Dios, y también nos muestra al dragón acechando a la mujer encinta porque no quiere que su hijo nazca. Es una representación simbólica entonces de la gran confrontación de la historia. Una de las cosas interesantes que tiene el Apocalipsis es que nos habla y nos va revelando la gran confrontación de la historia, el sentido de la historia. ¿Y cuál es el sentido de la historia? Pues la lucha dramática entre el bien y el mal. La lucha que va a empezar desde los comienzos mismos de la humanidad y va a ir hasta la parte final de la humanidad. Esa lucha encarnizada entre el bien y el mal. El capítulo 14, que ya leímos ayer y antier, nos ha abierto la contundente idea de la inminencia del juicio divino. O sea, el juicio divino a las cosas de la maldad, a los seguidores del dragón y de las bestias, no tienen vuelta de hoja. Hay un inminente juicio. Ahora, en este capítulo 15, Juan contempla una nueva señal en el cielo. Una nueva señal. Y es que 7 ángeles van a aparecer con las 7 últimas plagas o calamidades. Yo prefiero llamarlo, como lo dicen las Biblias literales, las 7 plagas, las 7 últimas plagas, porque en ello se va a consumar ya el furor de Dios, el furor definitivo. Es la ira divina contra el pecado de la idolatría que es seguir dioses ajenos, como las bestias pues que aparecen en lo largo de la humanidad, es seguir ese tipo de juegos políticos destructores que hacen que la gente muera, que la gente viva mal, que la gente entre en pobrezas, esas políticas destructoras que destruyen a los seres humanos, que acaban con la ecología, que acaban con el ambiente, que hacen que las personas pierdan sus empleos, que si usted no pertenece a determinado sistema monetario, pues entonces no le van a prestar o le van a quitar la casa. Bueno, todas esas hegemonías destructoras del ser humano, el Señor las va a castigar. Aparece la lucha, la ira del Señor, la ira por el pecado de idolatría de esas estructuras demoníacas y por las abominaciones que comete la humanidad seguidora del dragón y de las bestias, ¿no? Esas abominaciones que ya hemos venido viendo y cómo el público, los lectores de Juan, tenían que estar sufriendo a causa de un imperio poderosísimo humanamente, destructor para los que no lo adoraban, como hoy en día pasa. Este Apocalipsis no es un discurso del pasado ni un texto del pasado. Es un texto que sirvió en el pasado, que nos sirve a nosotros hoy y que servirá también a los que vienen, porque es palabra de Dios. Bueno, en esta batalla decisiva, Dios se va a poner en movimiento mediante los ángeles. Y mediante estos ángeles, ellos van a contener un septenario de plagas. Cuando hablo de septenario, lógicamente estamos hablando de 7, simbolizadas estas plagas en 7 copas que traen una serie de calamidades que van a representar el castigo divino sobre la humanidad. Y sobre la humanidad específicamente, escuche bien,
específicamente sobre la humanidad dominada por las fuerzas del mal. Algunos pensadores, algunos biblistas han creído que Juan tiene mucho que decir sobre los horrores finales de los tiempos, como del reinado de los 1000 años de los santos, que algunos han hablado, de una batalla final y de una bienaventuranza final. Entonces, algunos pensadores y biblistas lo ven desde esa perspectiva. Esta escena que estamos hablando es una escena que se da en el cielo. ¿En dónde se da? En el cielo. Y antes de hablarnos de los 7 ángeles con las 7 copas de la ira de Dios, nos va a describir algo maravilloso. Nos describe a los que pasaron por el martirio siendo fieles a Dios, siendo fieles al Cordero de Dios. Y ellos ahora aparecen de pie. Mire, el versículo 1 dice: vi en el cielo otra señal grande y asombrosa, 7 ángeles con las 7 últimas calamidades con las cuales llega a su fin la ira de Dios. Pero vea el versículo 2. Vi también lo que parecía ser un mar de cristal mezclado con fuego. Junto a ese mar de cristal estaban de pie, con arpas que Dios les había dado, los que habían alcanzado la victoria sobre el monstruo y su imagen y sobre el número de su nombre. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero. Entonces, qué maravilla. Estas personas que derrotaron a las huestes de maldad, que la derrotaron casi con su propia muerte, están de pie junto al mar de cristal. Y eso nos empieza a recordar, por lo que empieza el texto a decirnos un poco, el Mar Rojo, que pasaron en victoria con Moisés los judíos, y Moisés era el libertador de esa época. Ahora los que han triunfado, los triunfadores están en pie, junto al mar de cristal, cantando himnos. Este mar de cristal está mezclado un poco con fuego, Mar Rojo. Otros biblistas consideran que es el fuego, es el símbolo del juicio de Dios. Entonces ellos están allí como observadores de este juicio de Dios. En el Antiguo Testamento muchas veces el Señor apareció con fuego para castigar, ¿sí? Un ejemplo, precisamente Sodoma y Gomorra. Bueno, están allí de pie junto al mar de cristal y están cantando himnos. Están cantando al Señor. Pero aquí hay 2 signos muy interesantes. Mire, versículo 3 dice que cantan el canto de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero. Canto de Moisés y el canto del Cordero. 2. El del Cordero. Ya se nos ha dicho en un capítulo anterior que este es un cántico que solo ellos pueden aprender. Recuerdan que hay un cántico que solamente los que han vencido al dragón y a la bestia solamente lo pueden cantar, porque son los únicos que lo han aprendido. Ese es el cántico. Y es que hay cánticos que solamente los que han pasado por momentos difíciles pueden pronunciar. Hay experiencias en la vida que no se pueden pronunciar de otra manera si no es a través de la vivencia. Situaciones que por más que las intentemos contar, por más que las intentemos explicar, nadie las va a comprender, porque son cosas que solo viven los que han sufrido. Pues bien, aquí encontramos el cántico al Cordero de Dios, que los que lo cantan son los únicos que lo han aprendido. Pero también encontramos el canto de Moisés. El canto de Moisés es un himno maravilloso, que cantó Moisés y el pueblo cuando cruzaron el Mar Rojo. Agradecidos por la grandeza del Señor que los había sacado de la esclavitud de Egipto, y agradecidos porque el Señor les abrió el Mar Rojo y lo pudieron pasar y pudieron ser libres. Ese canto de Moisés está especificado por allá en Éxodo capítulo 15, versículos del 1 al 19. Y aquí entonces el escritor bíblico le hace algunas adaptaciones, pero nos está contando el cántico que el pueblo de Dios cantó cuando salieron libres de Egipto y libres de la opresión del faraón, y por mano de este libertador llamado Moisés, siervo de Dios, dice acá, salieron al otro lado victoriosos. En otras palabras, de principio a fin,
nos encontramos con una gran victoria. Como ejemplo del Antiguo Testamento, la victoria de Moisés como libertador. Y ahora en este nuevo momento se nos muestra ya no a Moisés como libertador, sino al Cordero como libertador. Estos pasajes que vamos a volver a leer ahorita, versículos 3 y 4, son de principio a fin cánticos de pasajes extraídos del Antiguo Testamento. Es alabanza exclusiva para Dios. Eso es, ¿sí? Y algo que llama la atención a los estudiosos de la palabra es que en el cántico no hay una expresión de venganza a aquellos que los hicieron padecer tanto. Y tampoco hay una alusión a los méritos propios. Recordemos la frase de San Agustín, ¿no? Deseas ascender, comienza por descender. Planeas una torre que toque las nubes, coloca primero la base de la humildad. Estos no se están elogiando. Mire, escuchemos el cántico. Grande y maravilloso es todo lo que has hecho, Señor Dios Todopoderoso. Rectos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no te alabará? Pues solamente tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados. No hay por ningún lado una expresión en el cántico, una expresión de venganza, ni una expresión de orgullo por haber pasado, méritos propios. Siempre el texto bíblico nos invita claramente a entender que la gloria se la lleva el Cordero, que el reconocimiento grande es para el Dios Todopoderoso, y que aquí ya este cántico no está hablando de un pueblo de 12 tribus, está hablando de todas las naciones que vienen a adorar y glorificar el nombre de Dios. Eso es muy importante entenderlo, ¿no? Y también una tremenda enseñanza para nosotros. Para nosotros, los que vivimos y seguimos al Cordero de Dios, pues hay dos elementos que no pueden estar con nosotros. Ni la venganza por nada que nos hayan hecho, y tampoco el creer que somos merecedores de algo, cuando lo único que debemos entender es que no merecemos nada y lo que tenemos, lo que vivimos, es por la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso. El cántico de Moisés, entonces, es un cántico a Dios por haberlos liberado del faraón y por haberles ayudado a pasar el Mar Rojo. El cántico del Cordero entonces indica que ahora la liberación ha llegado mediante la sangre del Cordero. Ha llegado mediante eso. Y que este es el nuevo y definitivo liberador del pueblo. Escuchemos bien. Es el Cordero de Dios, el Cordero inmolado. Es el nuevo y definitivo liberador del pueblo. No podríamos, bajo ningún pretexto ni bajo ninguna interpretación errónea, comparar a Moisés con el Hijo de Dios, con el Cordero. Moisés hizo una liberación terrenal y sacó al pueblo, y por eso se canta y se le da la grandeza al Dios de los cielos, que les ayudó a salir de la mano de este libertador. Pero Cristo es el liberador definitivo de nuestras vidas en todas las áreas. Y eso es muy importante. Entonces, el contenido de este cántico es proclamación de la grandeza de Dios y de sus obras y de su justicia en un tono exclamatorio. Ese es el cántico. Entonces, fíjese cómo ya aquí encontramos algo maravilloso, y es que nos estamos encontrando con esa grandeza del Apocalipsis, que no es de miedo. Porque el pueblo de Dios, ¿qué está celebrando? ¿El pueblo de Dios está amargado por los juicios? ¿El pueblo de Dios está amargado por las trompetas o por los sellos que abrieron las trompetas? ¿O ahora que vienen estas 7 copas finales? ¿El pueblo de Dios está amargado por la batalla o por todo lo que ha vivido? No. ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? Elevan un cántico a Dios. Y un cántico de grandeza, un cántico
por lo grande que es Dios, por sus obras, lo grande que es justicia, y lo hacen en un tono exclamatorio. Es por eso que no podemos nunca equiparar el Apocalipsis a decir que el Apocalipsis es un libro de miedo, es un libro de cánticos, y es un libro de adoración a Dios, y es un libro de ver la victoria de Dios frente a todos los que pretenden destruir. Tristemente, estos imperios, como el Imperio Romano al que le está escribiendo a la gente que está perseguida por el Imperio Romano, a la que le escribe Juan, también hoy en día vemos potestades de la bestia, dragones, bestias a las que el dragón les ha cedido su poder para hacerle la vida imposible al pueblo. No podemos estar de acuerdo con eso. Ninguna política que destruye al ser humano, ninguna economía que destruye al ser humano viene de Dios, viene de la bestia. Ninguna política que destruye la ecología viene de Dios. Ni el ambiente, ni los seres humanos, ni el cosmos, ni nada que sea destruido viene de Dios. Eso viene de la bestia. Lo que viene de Dios es el amor, el perdón, la misericordia, la conversión, la restauración. Y aquellos que no se acogen a la conversión, pues tienen que vivir el juicio de Dios. Pero el Apocalipsis es un libro de cántico, cántico de esperanza para todos los seguidores del Cordero de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y agradecerle a Él por esa bendición de formar parte, no de los seguidores de la bestia, sino de los seguidores del Cordero. Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por semejante palabra tan enriquecedora para nosotros, por semejante palabra que bendice nuestras vidas y nos ayuda. Señor, gracias. Te amamos y te bendecimos. Gracias porque tú eres nuestro Cordero, nuestro único y suficiente libertador. Muchas gracias, Señor. Yo te ruego que todos los que me escuchan también puedan saborear esa bendición de ser tus hijos. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Muchas gracias por estar conmigo estudiando la palabra. Gracias por compartir este espacio tan bonito que Dios nos regala. Y mañana, pues a las 8 tendremos nuestro Zoom acostumbrado para tener algún comentario sobre lo que durante la semana hemos visto. Recordemos que empezamos con descifrar el 666 y la marca de la bestia. No nos olvidemos, el Señor nos ama, y recordemos esas palabras del apóstol Pablo. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Chao, chao, mil bendiciones. Dios me les bendiga. El Manual del Maestro. La instrucción de vida.